4.000 metros bajo el Amazonas. Total oscuridad. Un río que nadie conocía fluye en silencio absoluto desde hace millones de años. El río Hamza. 6.000 kilómetros de longitud, más ancho que el Amazonas superficial, fluyendo paralelo al río más famoso del mundo, pero en las profundidades de la Tierra, donde la luz jamás ha penetrado. Descubierto apenas en 2011, este gigante subterráneo plantea preguntas que desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida en nuestro planeta. ¿Qué criaturas habitan en esa oscuridad eterna? ¿Bacterias que respiran azufre? ¿Peces ciegos que nunca han visto la luz del sol? ¿Organismos tan extraños que parecerían alienígenas? Y hay innumerables otros misterios que quizás nunca hayas escuchado. Misterios que se ocultan no solo en las profundidades subterráneas, sino también en la superficie del Amazonas, donde nuevas especies se descubren cada año y antiguas leyendas cobran vida. Aquí en Origen Salvaje exploramos los secretos más profundos y salvajes de la naturaleza, esos rincones inexplorados donde la ciencia y el misterio se encuentran. Si te fascinan los enigmas del mundo natural, este es tu lugar. Acompáñanos en este viaje al corazón oculto del Amazonas. En agosto de 2011, el mundo científico quedó paralizado ante un anuncio que parecía sacado de la ciencia ficción. Valiya Hamza, geofísico brasileño de origen indio, y su equipo del Observatorio Nacional de Brasil revelaron algo imposible: un río subterráneo colosal fluyendo miles de metros bajo el Amazonas, completamente desconocido para la humanidad hasta ese momento. El descubrimiento no fue casual. Durante décadas, la empresa petrolera brasileña Petrobras había perforado cientos de pozos exploratorios en la región amazónica, algunos alcanzando profundidades superiores a los 4.000 metros. Estos pozos, destinados originalmente a buscar petróleo y gas, contenían datos de temperatura que nadie había analizado con detenimiento. Hamza y su equipo revisaron información de 471 pozos distribuidos a lo largo de toda la cuenca amazónica, buscando patrones geotérmicos que pudieran revelar movimientos de agua subterránea. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Los datos mostraban anomalías de temperatura y flujo que solo podían explicarse de una manera: agua moviéndose en cantidades masivas a profundidades entre 2.000 y 4.000 metros bajo la superficie. No era un acuífero estático, no eran bolsas aisladas de agua subterránea, era un río gigantesco fluyendo de oeste a este, siguiendo la misma dirección del Amazonas superficial, pero en las entrañas de la Tierra. Las dimensiones del descubrimiento eran abrumadoras. Según los cálculos del equipo de Hamza, este río subterráneo se extiende por aproximadamente 6.000 kilómetros, casi la misma longitud del río Amazonas superficial. Pero ahí terminaban las similitudes. Mientras el Amazonas que conocemos tiene entre 1 y 100 kilómetros de ancho dependiendo del tramo, el río subterráneo alcanza anchuras de hasta 400 kilómetros en algunas secciones. Es más ancho que muchos países europeos enteros. Sin embargo, su velocidad de flujo cuenta una historia completamente diferente. El Amazonas superficial se mueve con fuerza implacable, transportando alrededor de 209.000 metros cúbicos de agua por segundo hacia el Océano Atlántico. El río Hamza, en cambio, se arrastra con una lentitud fantasmal. Apenas 3.000 metros cúbicos por segundo, 70 veces más lento que su contraparte superficial. A esa velocidad, el agua tarda siglos en completar el viaje desde los Andes hasta la desembocadura atlántica. Esta lentitud extrema se debe a la naturaleza del medio por el que fluye. No es agua corriendo libremente por un cauce rocoso como los ríos superficiales. El río Hamza se mueve a través de rocas porosas y sedimentos, filtrándose milímetro a milímetro entre grietas microscópicas, como sangre fluyendo a través de capilares. La presión a esas profundidades es monstruosa, equivalente a tener el peso de 400 elefantes aplastándote desde todas direcciones simultáneamente. El equipo nombró al río en honor a Valiya Hamza, reconociendo su liderazgo en el descubrimiento, pero el hallazgo también generó inmediata controversia en la comunidad científica internacional. Algunos geólogos cuestionaron si realmente podía llamarse río a un flujo tan lento moviéndose a través de roca porosa. Argumentaban que el término correcto sería sistema de agua subterránea o acuífero profundo. Hamza defendió la designación, señalando que cumplía todos los criterios: agua moviéndose en una dirección definida, con origen y desembocadura identificables, transportando sedimentos disueltos y siguiendo un gradiente gravitacional.
Más allá de las discusiones terminológicas, las implicaciones del descubrimiento eran profundas. Este río subterráneo contiene información sobre la historia geológica del Amazonas que se remonta millones de años atrás. El agua que fluye por el río Hamza ha estado aislada de la superficie durante periodos tan largos que podría contener registros químicos de épocas en que la Tierra era radicalmente diferente. Algunos científicos especularon que muestras de ese agua podrían revelar concentraciones de minerales y gases atmosféricos disueltos de eras prehistóricas. Pero la pregunta más fascinante, la que mantiene despiertos a microbiólogos y astrobiólogos por igual, es otra. ¿Hay vida en el río Hamza? A 4.000 metros de profundidad, en oscuridad absoluta, con presiones aplastantes y sin ninguna conexión directa con el mundo superficial iluminado por el sol, ¿podría existir un ecosistema completamente aislado, evolucionando independientemente durante millones de años? La respuesta a esa pregunta podría cambiar nuestra comprensión de los límites de la vida en la Tierra, y más allá. Si existen organismos viviendo en condiciones tan extremas bajo el Amazonas, también podrían existir en los océanos subterráneos de Europa, la luna de Júpiter o en los acuíferos profundos de Marte. El río Hamza no es solo un descubrimiento geológico, es una ventana hacia los límites extremos de la biología, un laboratorio natural donde la vida podría estar reescribiendo sus propias reglas en la oscuridad más completa. Imagina un mundo sin luz, no la oscuridad de una noche sin luna, sino una oscuridad absoluta, eterna, donde la luz jamás ha existido desde el nacimiento del universo. Un mundo de presión aplastante, donde cada centímetro cuadrado soporta toneladas de roca. Un mundo donde la temperatura ronda los 40 grados Celsius, constante, sin variación entre día y noche, porque ahí no existen ni días ni noches. Bienvenido al río Hamza. Durante décadas, los científicos creyeron que la vida necesitaba luz solar, directa o indirectamente. La fotosíntesis era el motor fundamental. Plantas y algas capturando energía del sol, convirtiéndola en azúcares, alimentando herbívoros que alimentaban carnívoros. Toda la cadena alimentaria del planeta dependía, en última instancia, de la luz, o eso pensábamos. En 1977, un submarino de investigación descendió a 2.500 metros de profundidad en las Galápagos. Lo que encontraron cambió la biología para siempre. Fuentes hidrotermales, chimeneas volcánicas submarinas expulsando agua a 350 grados Celsius, rodeadas de vida. Gusanos tubulares gigantes de 2 metros de largo, sin boca ni sistema digestivo. Mejillones y almejas del tamaño de platos. Cangrejos blancos y ciegos moviéndose entre las rocas. Un ecosistema entero floreciendo en oscuridad total, a profundidades donde la presión debería aplastar cualquier forma de vida conocida. El secreto estaba en las bacterias quimiosintéticas que no necesitaban luz solar. En lugar de fotosíntesis, realizaban quimiosíntesis. Obtenían energía de compuestos químicos expulsados por las fuentes hidrotermales, principalmente sulfuro de hidrógeno, metano y hierro disuelto. Estas bacterias formaban la base de toda la cadena alimentaria submarina, reemplazando a las plantas en un ecosistema que funcionaba con química pura en lugar de luz. Desde ese descubrimiento revolucionario, hemos encontrado vida extremófila en lugares cada vez más imposibles. En las cuevas de Mobile, Rumania, un sistema de cavernas sellado del mundo exterior durante 5,5 millones de años, científicos descubrieron 48 especies únicas que jamás han visto la luz del sol. Arañas albinas, escorpiones de agua ciegos, sanguijuelas translúcidas. Todas sobreviviendo gracias a bacterias que metabolizan sulfuro de hidrógeno, burbujeando desde grietas subterráneas. En la mina de oro Mponeng de Sudáfrica, a 3.900 metros de profundidad, la mina más profunda del mundo, los mineros encontraron agua filtrándose por las rocas. Análisis microbiológicos revelaron bacterias viviendo en esa agua a temperaturas de 60 grados Celsius, alimentándose de uranio radiactivo y otros elementos presentes en la roca circundante. Vida floreciendo en condiciones que matarían a cualquier organismo superficial en segundos. En el lago Vostok, bajo 4.000 metros de hielo antártico, aislado del resto del planeta durante 15 millones de años, muestras de agua han revelado presencia de bacterias y posiblemente formas de vida más complejas adaptadas a oscuridad perpetua, presión monstruosa y temperaturas bajo cero. Todos estos descubrimientos plantean una pregunta inevitable. Si la vida puede prosperar en fuentes hidrotermales oceánicas, en cuevas selladas durante millones de años,
en minas de oro sudafricanas y bajo kilómetros de hielo antártico. ¿Por qué no podría existir en el río Hamza? Los científicos que estudian el potencial biológico del río subterráneo amazónico proponen varias formas de vida que podrían habitar sus aguas. La primera y más probable son las bacterias extremófilas. El río Hamza fluye a través de formaciones rocosas antiguas ricas en minerales: hierro, manganeso, azufre, metano atrapado en bolsas geológicas. Bacterias quimiosintéticas podrían estar metabolizando estos compuestos, obteniendo energía de reacciones químicas entre el agua y la roca, del mismo modo que sus primas de las fuentes hidrotermales. Estas bacterias no serían como las bacterias superficiales. Serían organismos de crecimiento extremadamente lento, reproduciéndose quizás una vez cada siglo, con metabolismos tan ralentizados que parecerían casi inertes. Algunas podrían formar biopelículas, capas de millones de individuos cubriendo las superficies rocosas por donde fluye el agua, filtrando nutrientes minerales disueltos. Otras podrían flotar libremente en el agua, formando nubes microbianas invisibles al ojo humano, pero abundantes cuando se examinan bajo microscopio. Pero las bacterias podrían no estar solas. Si existe una población bacteriana estable, podría sustentar formas de vida más complejas. Crustáceos de las profundidades, por ejemplo. En acuíferos profundos de Europa y América del Norte, se han descubierto anfípodos ciegos, diminutos crustáceos translúcidos, de apenas unos milímetros de largo, que se alimentan de bacterias y materia orgánica disuelta. Estos organismos carecen de pigmentación, no tienen ojos funcionales y poseen antenas hipersensibles que detectan vibraciones químicas en el agua. En el río Hamza, crustáceos similares podrían haber evolucionado durante millones de años, adaptándose perfectamente a las condiciones extremas. Serían completamente ciegos, porque la vista no tiene ningún valor evolutivo donde no existe luz. En su lugar, habrían desarrollado otros sentidos amplificados, quimiorreceptores capaces de detectar una sola molécula de alimento en millones de litros de agua, mecanorreceptores que sienten las vibraciones de otros organismos moviéndose a metros de distancia, termorreceptores que mapean el entorno mediante minúsculas variaciones de temperatura. Algunos científicos especulan incluso sobre la posibilidad de peces extremófilos. Peces de las cavernas ya existen en sistemas subterráneos superficiales de México, Brasil, Somalia y Tailandia. El pez de las cavernas mexicano, por ejemplo, evolucionó de ancestros superficiales hace apenas unos millones de años. En ese tiempo evolutivamente breve, perdió completamente sus ojos, desarrolló piel translúcida sin escamas y optimizó su metabolismo para sobrevivir con cantidades mínimas de alimento. Si peces pudieron adaptarse a cavernas subterráneas conectadas indirectamente con la superficie, podrían existir en el río Hamza peces que llevan aislados decenas de millones de años, evolucionando en direcciones que ni siquiera podemos imaginar. Peces que se alimentan exclusivamente de bacterias, que nadan con movimientos tan lentos que parecen flotar inmóviles, que viven cientos de años porque su metabolismo transcurre a velocidad glacial. La composición química del agua del río Hamza añade otra capa de complejidad al misterio. Nadie ha extraído muestras directas aún, un desafío técnico extraordinario que requeriría perforar 4.000 metros, preservando la integridad de la muestra bajo presión. Pero los datos geotérmicos sugieren que el agua podría tener concentraciones inusuales de sales disueltas, metales pesados y gases como metano y sulfuro de hidrógeno. Paradójicamente, la contaminación humana podría estar creando nuevas condiciones en el río subterráneo. La minería extensiva en la región amazónica, especialmente minería de oro que utiliza mercurio, ha filtrado toneladas de metales tóxicos al subsuelo durante décadas. Estos contaminantes, percolando lentamente hacia las profundidades, podrían estar alcanzando el río Hamza, creando ambientes químicamente tóxicos para la mayoría de la vida, pero paradójicamente ideales para bacterias extremófilas que metabolizan mercurio, cianuro y arsénico. En 2008, científicos descubrieron bacterias en minas abandonadas de California que literalmente comen arsénico, incorporándolo en su ADN en lugar de fósforo. Este descubrimiento expandió nuestra definición de los elementos fundamentales para la vida. Si bacterias pueden reemplazar fósforo con arsénico, ¿qué otras variaciones bioquímicas imposibles podrían existir en las profundidades del río Hamza? La búsqueda de vida en el río subterráneo no es solo curiosidad científica. Tiene implicaciones directas para la astrobiología, la búsqueda de vida extraterrestre. Si organismos complejos pueden vivir 4.000 metros bajo tierra, en oscuridad absoluta, alimentándose de química pura, entonces los
Océanos subterráneos de Europa y Encélado, lunas de Júpiter y Saturno, se vuelven candidatos mucho más prometedores para albergar vida. Marte, con sus acuíferos profundos detectados por radares orbitales, podría tener ecosistemas microbianos enteros escondidos kilómetros bajo su superficie desértica. El río Hamza es, en esencia, un experimento natural de miles de millones de años. Un laboratorio sellado donde la vida, si existe, ha seguido su propio camino evolutivo completamente aislado del mundo superficial. Explorar ese río, extraer muestras de agua, analizar su contenido microbiano, sería como abrir una cápsula del tiempo biológica. Lo que encontremos ahí podría ser tan extraño, tan radicalmente diferente de la vida que conocemos, que necesitemos reescribir los libros de texto de biología. Y mientras los científicos debaten y planean futuras expediciones, el río Hamza continúa fluyendo en silencio absoluto, 4.000 metros bajo nuestros pies, guardando secretos que quizás nunca revelará completamente. Pero el misterio del río Hamza no existe en aislamiento. 4.000 metros arriba, en la superficie que podemos ver y tocar, el Amazonas que todos conocemos enfrenta su propia crisis existencial, y lo que sucede en las profundidades subterráneas está conectado de formas que apenas comenzamos a comprender con la vida que prospera bajo la luz del sol. El Amazonas superficial no es simplemente un río, es un universo viviente que alberga aproximadamente 10% de todas las especies conocidas del planeta. 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves, 3.000 especies de peces, 430 especies de mamíferos, y estas son solo las especies que hemos catalogado. Los científicos estiman que podrían existir millones de especies aún sin descubrir en la selva amazónica, muchas de las cuales se extinguirán antes de que siquiera sepamos que existieron. Entre los gigantes de este ecosistema está la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo. Estos monstruos del río pueden alcanzar entre 6 y 9 metros de longitud, pesando más de 250 kilogramos. Los registros no oficiales hablan de individuos excepcionales superando los 11 metros, tan gruesos como el torso de un hombre adulto. Las anacondas no usan veneno, matan por constricción pura, enrollándose alrededor de su presa con fuerza muscular capaz de ejercer 90 libras de presión por pulgada cuadrada. Una vez que la anaconda se enrolla, cada vez que la víctima exhala, la serpiente aprieta más, impidiendo la siguiente inhalación. La muerte llega por asfixia y paro cardíaco en cuestión de minutos. Las anacondas cazan en el agua, donde su enorme masa se vuelve grácil y silenciosa. Esperan sumergidas junto a las orillas, con solo sus ojos y narinas sobre la superficie, completamente inmóviles durante horas. Cuando un capibara, un ciervo o incluso un caimán se acerca a beber, la anaconda explota desde el agua con velocidad que contradice su tamaño, cerrando sus mandíbulas en la presa y arrastrándola bajo la superficie mientras simultáneamente se enrolla alrededor de su cuerpo. ¿Atacan anacondas a los humanos? Los registros científicos documentados son escasos, pero las historias locales cuentan otra narrativa. Pescadores que desaparecieron cerca de remansos profundos, niños que jugaban en orillas y nunca regresaron, marcas de arrastre enormes en el barro conduciendo al agua, terminando abruptamente donde el fondo cae hacia la oscuridad. La ciencia permanece escéptica, señalando que las anacondas prefieren presas del tamaño de capibaras o cerdos salvajes, pero la selva guarda sus secretos, y el silencio de las aguas amazónicas nunca revela lo que oculta en sus profundidades. Sin embargo, estas criaturas magníficas enfrentan amenazas crecientes. La deforestación está fragmentando su hábitat. Entre 2000 y 2021, el Amazonas perdió aproximadamente 41.000 kilómetros cuadrados de selva tropical por año. Eso equivale a perder un área del tamaño de Suiza cada 3 años. Los cuerpos de agua donde las anacondas cazan se están secando a medida que el ciclo hidrológico se altera. Las sequías son más prolongadas, las estaciones lluviosas más erráticas. Y aquí es donde el río Hamza entra en la ecuación. El río subterráneo no es solo una curiosidad geológica aislada, es parte integral del sistema hidrológico amazónico. El agua que fluye por el río Hamza eventualmente emerge en manantiales, alimenta acuíferos superficiales y mantiene el nivel freático que sostiene millones de árboles durante las estaciones secas. Cuando la minería perfora el subsuelo, cuando la deforestación compacta el suelo impidiendo la infiltración de agua, cuando presas hidroeléctricas alteran los flujos superficiales, también están afectando indirectamente al río Hamza. Y cuando el río subterráneo se altera,
Las consecuencias emergen eventualmente en la superficie. Compartiendo el reino acuático con las anacondas está otra criatura icónica, el jaguar. Pero no cualquier jaguar. El jaguar negro o jaguar melanístico, una variación genética donde el exceso de pigmento oscurece el pelaje normalmente dorado con rosetas. Estos felinos son los depredadores terrestres más poderosos del Amazonas. Un jaguar adulto pesa entre 50 y 120 kilogramos y posee la mordida más fuerte de todos los grandes felinos en proporción a su tamaño. Pueden ejercer 1.200 libras de presión por pulgada cuadrada, suficiente para perforar cráneos y caparazones de tortuga con un solo mordisco. A diferencia de otros grandes felinos que evitan el agua, los jaguares son nadadores excepcionales. Cazan caimanes, tortugas de río, peces grandes y capibaras directamente en el agua. Las comunidades indígenas los llaman yaguareté, que en guaraní significa verdadera bestia. Los consideran espíritus guardianes de la selva, encarnaciones del poder natural del Amazonas. Pero incluso estos superdepredadores están perdiendo terreno. Se estima que la población de jaguares en el Amazonas ha disminuido aproximadamente 20% en las últimas 2 décadas. La pérdida de hábitat es la causa principal. Los jaguares necesitan territorios enormes. Un macho puede reclamar hasta 170 kilómetros cuadrados. Cuando la selva se fragmenta en parches aislados por carreteras, granjas y asentamientos humanos, los jaguares no pueden mantener territorios viables. Las poblaciones se vuelven genéticamente aisladas, aumentando la consanguinidad y reduciendo la diversidad genética necesaria para la supervivencia a largo plazo. Y luego está una de las criaturas más singulares del planeta, el delfín rosado del Amazonas, o boto. Estos mamíferos acuáticos de agua dulce pueden alcanzar 2,5 metros de longitud y pesar hasta 215 kilogramos. Su coloración rosa se intensifica con la edad y la excitación, resultado de vasos sanguíneos cerca de la piel. A diferencia de los delfines oceánicos, los botos tienen vértebras cervicales no fusionadas, permitiéndoles girar la cabeza 90 grados para navegar entre raíces y vegetación sumergida durante las inundaciones estacionales. Los botos usan ecolocalización con frecuencias tan altas que pueden detectar peces individuales escondidos en el barro a metros de distancia. Sus cerebros son extraordinariamente grandes en proporción a su cuerpo, sugiriendo inteligencia comparable a la de delfines oceánicos. Las leyendas indígenas hablan de los botos transformándose en humanos hermosos durante las noches de luna llena, seduciendo a jóvenes de las aldeas ribereñas y regresando al río al amanecer. Pero la realidad para los botos es mucho menos mágica. La contaminación por mercurio de la minería de oro está envenenando las aguas amazónicas. Los peces que los botos comen acumulan mercurio en sus tejidos. Los botos, al estar en la cima de la cadena alimentaria acuática, concentran niveles tóxicos del metal pesado. Estudios recientes han encontrado concentraciones de mercurio en tejidos de botos hasta 100 veces superiores a los niveles considerados seguros. Esto causa daño neurológico, problemas reproductivos y muerte prematura. Y ese mercurio no solo contamina aguas superficiales, se filtra lentamente hacia el subsuelo, percolando a través de capas de sedimento y roca, descendiendo gradualmente hacia acuíferos más profundos. En décadas o siglos podría alcanzar el río Hamza mismo, introduciendo toxicidad en un ecosistema que quizás ha permanecido prístino durante millones de años. Mientras tanto, nuevas especies continúan descubriéndose en los tributarios del Amazonas, recordándonos cuánto desconocemos aún. En 2009, científicos describieron la rana de cristal amazónica, cuya piel abdominal es completamente transparente, permitiendo ver su corazón latiendo y sus órganos internos funcionando. En 2012 se documentó oficialmente el pez candirú avispa, un parásito de apenas 2 centímetros que se introduce en las branquias de peces más grandes y se alimenta de su sangre. En 2015, investigadores confirmaron la existencia del río hirviente de la Amazonía peruana, un afluente de 25 metros de ancho, donde el agua alcanza temperaturas de hasta 93 grados Celsius, suficientemente caliente para cocinar carne. Durante décadas fue considerado leyenda. Resultó ser real, calentado por gradientes geotérmicos que traen calor desde las profundidades de la Tierra, posiblemente conectado a los mismos sistemas que alimentan el río Hamza. En 2019 se describió la tarántula Goliath azul, una variante de coloración de la tarántula más grande del mundo, con patas que abarcan hasta 30 centímetros de diámetro. Estos arácnidos cazan de noche, capturando no solo insectos sino también ranas,
lagartijas, pájaros pequeños e incluso serpientes juveniles. Sus colmillos pueden penetrar 2,5 centímetros de profundidad, inyectando veneno que licua los tejidos internos de la presa, permitiendo a la tarántula succionar los fluidos corporales. Cada uno de estos descubrimientos refuerza una verdad fundamental. El Amazonas, tanto superficial como subterráneo, sigue siendo territorio mayormente inexplorado. Hemos cartografiado Marte con mayor precisión de la que hemos cartografiado el fondo de los ríos amazónicos. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre los ecosistemas microbianos que podrían existir en el río Hamza. Y cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de que lo que conocemos es apenas un grano de arena, comparado con este vasto universo natural. El Amazonas aún guarda incontables secretos esperando que la humanidad los descubra. Secretos que se ocultan en la copa de los árboles más altos, en las profundidades de lagos remotos, en cuevas inexploradas, y quizás más fascinante de todo, 4.000 metros bajo nuestros pies, donde un río fantasma fluye en oscuridad eterna, posiblemente albergando formas de vida que desafían todo lo que creemos saber sobre los límites de la biología. El río Hamza y el Amazonas superficial no son entidades separadas. Son dos caras del mismo sistema viviente, interconectadas a través de ciclos hidrológicos, geológicos y posiblemente biológicos que apenas comenzamos a comprender. Lo que afecta a uno eventualmente afecta al otro. La deforestación en superficie altera la infiltración de agua que alimenta acuíferos profundos. La minería contamina tanto ríos visibles como corrientes subterráneas invisibles. Las represas que fragmentan el flujo superficial podrían estar alterando presiones hidrostáticas que influyen en el movimiento del agua miles de metros abajo. Proteger el Amazonas no significa solo salvar las especies que podemos ver, los jaguares y anacondas y delfines rosados que capturan nuestra imaginación. Significa también proteger los misterios que aún no hemos descubierto, los ecosistemas que existen más allá de nuestra vista, en las profundidades donde la ciencia apenas ha comenzado a mirar. Porque al final, el mayor misterio del Amazonas no es qué sabemos sobre él, es cuánto nunca sabremos si no actuamos ahora para preservarlo. Cada hectárea de selva que cae, cada río que se contamina, cada especie que se extingue, cierra una puerta hacia el conocimiento que nunca podremos abrir nuevamente. El río Hamza fluye en silencio, guardando secretos de millones de años. Las anacondas cazan en remansos oscuros. Los jaguares negros acechan en la penumbra del dosel. Los delfines rosados navegan aguas que reflejan un cielo amenazado. Y nuevas especies esperan ser descubiertas en rincones que ningún científico ha visitado todavía. ¿Qué misterio del Amazonas, superficial o subterráneo, te asombró más? ¿Las criaturas extremófilas que podrían habitar el río Hamza en oscuridad absoluta? ¿Los depredadores magníficos que reinan en aguas y selvas de la superficie? ¿O las innumerables especies aún sin descubrir que podrían desaparecer antes de que sepamos que existieron? Deja un comentario compartiendo qué te impactó más de este viaje al corazón oculto del Amazonas. Y si quieres seguir explorando los misterios más salvajes e increíbles de la naturaleza, lugares donde la ciencia se encuentra con lo desconocido, suscríbete a Origen Salvaje y activa las notificaciones, porque los secretos más profundos del planeta siguen esperando ser revelados y este viaje apenas comienza.